Vamos a ver ahora un ejercicio bastante completo respecto a la evaluación de un proyecto, porque vamos a analizar o vamos a tener que calcular no solamente los flujos de caja, el VAN, sino que además también vamos a calcular la prima de riesgo, el VAN con riesgo y además un análisis de sensibilidad unidimensional, ¿ok? Que sería la última pregunta que nos hacen, que es ¿cuánto es lo máximo que podrían subir los costos variables o el costo variable? Entonces, partimos, nos dice, usted adquirirá tres máquinas, la máquina A cuesta 4 millones y medio, la B 5 millones 250 y la C 4 millones 950 mil. Y el costo de instalar las máquinas es de 1.800.000. La máquina A y B las compra con préstamo bancario al 10% de interés en que va a pagar el préstamo en 4 años. Y la máquina C y los costos de instalación será con patrimonio neto. Entonces ya con esa información puedo calcular lo que es la inversión inicial. Aquí no me indica que hay una venta de activos antiguos, ni beneficios por esa venta, ni tampoco impuestos relacionados con alguna venta de un activo antiguo. Entonces, me voy al Excel y aquí arriba escribo máquina A, máquina B, máquina C y los costos de instalación. En que me dice que la máquina A, voy a dividir esta pantalla en dos. Ahí. La máquina A son 4 millones y medio, la B 5 millones 250 y la C 4 millones 950. Entonces, máquina A 4 millones y medio, la máquina B 5 millones 250 mil y la máquina C 4 millones 950 mil más los costos de instalar que son 1.800.000. 1.800.000. Y hago la suma de todo eso y obtengo la inversión inicial. Hasta el momento no me ha indicado nada más respecto a la inversión inicial, así que por ahora vamos bien, ¿ya? Después dice, nos dice, la máquina A y B las va a comprar con préstamo bancario al 10% de interés y va a pagar el préstamo en 4 años, mientras que la máquina C y costo de instalación será con patrimonio neto. Ok, entonces, ahora yo digo, D, o sea, lo que le va a pedir al banco, ¿cierto? Va a ser la máquina A y B. Máquina A más la máquina B. Y el E, o sea, lo que va a ser con patrimonio neto, va a ser la diferencia o la máquina C y los costos de instalación, que sería la máquina C más los costos de instalación. Aquí lo tenía con porcentaje, lo cambio a número al tiro. Números. Y voy a copiar formato. Listo. Y lo llevo a pesos o a dinero. ¿Qué hago ahora? Voy a calcular el porcentaje de y el porcentaje E que van a ser útiles para cuando calculemos después el WACC. Entonces los 9.750.000, que sería el D, lo divido por el total de la inversión. Y lo mismo hago con el E. El E lo divido por el total de la inversión. Aquí le agrego un decimal adicional para que quede más bonito. Listo. Porcentaje D y porcentaje E estaríamos ok. ¿Qué más puedo hacer con la información que me entregan? Calcular la tabla de amortización. Entonces yo bajo aquí, y esto era de un ejercicio anterior, ¿ok? Que lo voy a borrar. Y a su vez me indica que el préstamo es a 4 años. Entonces, elimino el año 5. ¿A cuánto es la tasa? El ejercicio me dice, ¿cuánto es la tasa? El 10% de interés y a 4 años. Entonces, subo, y aquí escribo KD, 10% de interés. Y ahora sí, voy a bajar a la tasa y voy a poner KD.
Y luego de eso, periodo 4 años. Y el préstamo, que el préstamo es D, es lo que le pido al banco. 9.750.000. Y ahí ya me calculó la tabla de amortización, que al final queda en cero deuda. Estos intereses y más la cuota, después, cuando trabajemos en el flujo de caja, lo voy a escribir, ¿ok? En los flujos de caja. Por ahora lo dejamos tal cual. Seguimos con el ejercicio. Y nos dice que usted venderá en el año 1 su producto a 2.800. Posterior al año 1, cada año subirá el precio un 10%. Entonces, 2.800 va a ser el primer año y posteriormente va a ser a un 10%. Aquí ya es bueno revisar a cuántos años voy a evaluar. Voy a evaluar a 4 años. Entonces, adecuo mi planilla, ¿cierto? Y aquí la tengo a 5 años. Entonces, esto que está aquí, lo elimino y lo dejo a 4 años. En que entonces el primer año va a ser 2.800 y después va a ir aumentando un 10% el precio. Entonces aquí tengo la línea de precio y 2.800 y posteriormente va a ir aumentando siempre un 10%, entonces lo multiplico por 1.1 y lo arrastro. Ya tengo listo el precio, le saco el decimal, tengo listo el precio. Después me dice, en el primer año espera vender 5.500 unidades y en el segundo año 6.500, 7.500 y 8.500. O sea, cada año va a ir subiendo en 1.000 unidades. Parto de 5.500, cantidad vendida acá, 5.500 y 6.500, 7.500 unidades y 8.500 unidades. Listo. Esto aquí también lo voy a borrar. Estaba linkeado. Entonces, ya con esa información puedo calcular el ingreso, que sería precio por cantidad. Y lo arrastro para todos los años. Listo con el ingreso. Bien. ¿Qué me dice después del ejercicio? El costo variable es de 550 por unidad y se mantendrá constante los 4 años de evaluación. Entonces, 550, perdón, hago la suma, más 550 por la cantidad, que serían 5.500. Y después lo único que hago es arrastrarlo a los otros flujos. Y aquí yo tengo lista la fórmula, o sea, mejor dicho, la resta entre el ingreso menos el costo variable para calcular la utilidad bruta. Entonces, seguimos después con lo que nos indica el ejercicio. El ejercicio dice, el costo fijo será de 2,5 millones el primer año, 2,7 millones, 3,100,000 y 3,4 millones. Entonces, aquí mejor divido la pantalla en dos. Y digo, costos fijos, primer año, 2,5 millones. Ahí estaría, creo. No, me pasé en un 0, 2,5 millones. Ya. Después, el otro año, 2,7 millones. Luego, 3,100,000. Y posteriormente, el último año, que sería los 3,400,000. Listo. Luego, pasamos a los gastos administrativos. Serán de 1.800.000 el primer año y cada año aumentarán un 10% respecto al año anterior. Entonces partimos de 1.800.000 y después va aumentando un 10%, ¿vale? Entonces eso lo arrastramos para acá. Y ya tenemos los gastos administrativos. Ahora sí llegamos a los intereses. Bien. Entonces los intereses, ¿qué es lo que hago? Voy copiando lo que tengo abajo. Entonces, el primer año el interés va a ser 975.000. El segundo año va a ser 764.000. Tercer año 533.000. Y el cuarto año 279.000. Que aquí también yo ya lo tengo listo acá abajo. ¿Ok? Recuerden que se repite abajo. La depreciación, ¿qué es lo que me indica el ejercicio? La depreciación va a ser de 850.000 cada año. Entonces, 850.000 cada año. Y después lo único que hago es arrastrarlo. Y también yo ya lo tengo aquí abajo escrito. ¿Vale? Impuesto. El impuesto es del 25%. Entonces, aquí voy a escribir
Impuesto 25%. Listo. Impuesto entonces sería la utilidad antes de impuesto multiplicado por el impuesto, que lo dejo fijo con F4. Y lo único que hago después es arrastrarlo hasta el año 4. ¿Listo? Ya. Tengo listo lo que son, esto lo voy a borrar de acá. ¿Tengo listo lo que son los flujos de caja? No. ¿Por qué? Porque todavía me falta anotar la cuota. Que la cuota también la tengo acá abajo. Que es esta que está acá. Entonces, escribo la cuota. Y después, como es la misma para todos los años, la copio y la arrastro. Y ahora sí, tendríamos los flujos de caja para los 4 años. Continúo con el ejercicio. ¿Qué es lo que me dice después? Me dice, la empresa tiene un beta apalancado de 2,1. Sus activos son de 14 millones y medio y sus pasivos son de 9.800.000. La tasa del Banco Central es del 2% y la rentabilidad del mercado es del 18%. Ya. Esta información que nos entregan es para calcular el modelo CAPM o KPM. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el beta desapalancado, ¿ok? Y para eso también me entregan la información de los activos y de los pasivos. Entonces, voy a anotarlo aquí abajo. Beta apalancado, que sería de 2,1. ¿Ya? Y el activo es de 14 millones y medio. Y el pasivo es de 9.800.000. ¿Qué es lo que tengo que calcular ahora? El patrimonio. Bien. ¿Qué sería la resta entre el activo menos el pasivo? Listo. Ahí tengo el patrimonio, tengo el pasivo. Y ahora sí, ya puedo calcular el beta desapalancado. Que sería beta apalancado dividido por, paréntesis, 1, perdón, más 1 menos el impuesto, 25%. Y eso multiplicado por, paréntesis, pasivo dividido por patrimonio. Entonces, ¿cómo lo hago? Beta apalancado dividido por 1 más 1 menos el impuesto multiplicado por pasivo dividido por patrimonio. Y eso me da que el beta desapalancado es 0,8190. Ahora, aquí arriba voy a anotar lo relacionado para calcular el KPM o el KE. La tasa libre de riesgo, ¿ok? El ejercicio me indica que la tasa libre de riesgo, la del Banco Central, es del 2% y la rentabilidad del mercado es del 18%. Entonces, RF sería un 2% y el ERM sería un 18%. Y ya tengo toda la información para calcular el KE, que sería tasa libre de riesgo más el beta desapalancado, 0,81, multiplicado por ERM menos RF. Y eso me da que el KE va a ser un 15,11%.